Buenos días, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Gracias por acompañarnos, por desmañanarse con nosotros. Además, es el último día de, de congreso, entonces tenemos un público power hoy. Eh, ¿Cómo? Ah, bueno, pues bienvenidos a esta conversación. Para dar bien el nombre, no equivocarme. Las políticas educativas de la Cuarta Transformación, 2 sexenios de claroscuros. Y bueno, pues esta conversación, como su nombre lo indica, tiene la intención de poner en perspectiva, pues ya 12, no, perdón, 6 y 1 y cachito de años de pues este cambio de régimen, ¿no? Por lo menos de manera declarativa, como ha sido planteado por los dos gobiernos de izquierda que tenemos hasta ahora, y pues justamente observar algunos grandes ejes que podrían organizar justamente el análisis, ¿no? Nos interesa en primer lugar pues analizar las continuidades y rupturas en la política educativa, es decir, aquellos elementos que pues han tenido una transformación desde nuestro punto de vista estructural o por otro lado a nivel discursivo, a nivel legal de la política educativa. Tenemos, digamos, como en estos 3 planos de las políticas y pues sobre todo en su relación con una discusión incluso metodológica que teníamos en razón de el año pasado que publicamos el libro La educación en el sexenio 2018-2022, respecto de cómo analizar desde nuevas perspectivas a las políticas educativas, em, para incorporar otros factores que complejizan, digamos, el análisis. Por ejemplo, la revisión del financiamiento en una cuestión lineal, ¿no? En donde entonces aparentemente hay menos dinero, pero en realidad se redestina en otro tipo de programas, bajo otros esquemas de participación social. En fin, toda esta serie de elementos que aparentemente pues no teníamos contemplados, o que el campo como tal de las políticas educativas como campo de la investigación, pues necesariamente también tendría que ir avanzando en esta complejización, digamos, de herramientas, de categorías para analizar las políticas. Un segundo eje refiere pues a las tensiones, digamos, en el sistema educativo, es decir, la gobernanza de la educación, ¿no? Cómo se relacionan los estados, los municipios y la federación en el sentido no solo, digamos, del presupuesto, sino de lo que implica la gestión del sistema como tal, las tensiones que existen en estos distintos niveles y planos, tanto, insisto, en políticas de financiamiento, pero también en políticas curriculares, en políticas de formación docente, entre otro tipo de políticas educativas. Un tercer eje tiene que ver con la docencia y la formación del magisterio, no solo, digamos, a nivel de la reforma de normales, que es un componente, sino también de la formación continua, que es otro gran tema de política educativa. El eje 4, que tiene que ver con la relación de investigación educativa y política pública, que, pues, si ustedes me lo permiten, ha sido uno de los temas más interesantes que hemos visto en las conferencias magistrales del Congreso, y bueno, pues creo que justo va a ser muy interesante también pues ubicar algunos retos de la investigación en la toma de decisiones. El día de ayer en la conversación que hubo justamente aquí sobre los observatorios de políticas educativas, pues abordaba también esta polémica con 3, digamos, visiones justo sobre qué implica observar las políticas educativas y con qué finalidades, ¿no? Y ahí también la relación justo con la toma de decisiones fue muy interesante. Y finalmente, interesa en un eje 5 abordar luces y sombras de las políticas educativas de la Cuarta Transformación, un poco como la mirada general,
y un poco también como el recuento de lo que acá se vaya comentando. Bueno, pues ese es un poco el encuadre de nuestra conversación. Nosotros, bueno, en un inicio habíamos invitado al doctor Luciano Concheiro y a la doctora Tania Rodríguez, pero bueno, ahora justo están en la reunión de Anuyes, si no mal recuerdo. Entonces, que también el subsecretario comentó en su mensaje de bienvenida que están en esta reunión y bueno, por eso no pudieron estar. Y bueno, pues nos reorganizamos para poder continuar esta conversación. Y bueno, yo les agradezco mucho a mis dos queridas colegas y a mi querido colega David por aceptar la invitación a esta conversación. Como les decía yo, estos 5 ejes, pues los vamos a abordar entre los cuatro. Vamos a tratar justo de tener una conversación en torno a ante estos ejes. Entonces, bueno, cada eje va a ser abordado por alguno de nosotros. Estos dos primeros que tienen que ver con las continuidades y rupturas, educación, Estado y gobernanza, estos dos ejes los va a abordar la maestra Catalina Inclán. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación y además fue mi maestra. El eje 3 que tiene que ver con docencia lo va a abordar el doctor David Pérez Arenas. Él es profesor investigador del Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México, de la sede de Nextlalpan. Y bueno, también es decíamos el otro día que yo tengo más años de no haberlo conocido en mi vida que de conocerlo. Así de tantos es la cosa. Así, exacto. Exacto. Después el eje 4 que tiene que ver con la relación de investigación educativa y política lo va a abordar la doctora Gaby de la Cruz. Ella, además de ser investigadora también del ISU, es nuestra actual directora y le agradecemos mucho que nos acompañe también. Y les decía yo, este último eje que tiene que ver con el balance y las perspectivas, que va a ser también como una especie de recuento, pues voy a tratar justo de hacer allí algunos tejidos con lo que vayamos platicando. Y bueno, después, por supuesto, esperamos que tengamos un diálogo abierto con ustedes. Y bueno, pues sin más dilaciones vamos a darle la palabra a la maestra Catalina Inclán. Gracias, buenos días a todos. Este es el último jalón, la último, casi lo penúltimo y nos vamos. Yo agradezco la posibilidad de participar en esta mesa con mis colegas y con David, que también es colega, conocerlos a ustedes, estar en este evento tan significativo para la investigación educativa en este país, saludar a gentes conocidas, saludar a nuevas caras que comienzan a plantear temas y perspectivas y encontrarnos a personas que casi no vemos o que solo conocemos a la distancia. Este no es un tema que se haya acabado como ninguno de los otros, es un tema que está transcurriendo y entonces quizás como es un tema que transcurre, lo que podamos analizar es un poco preliminar y necesitará algunos ajustes conforme vaya avanzando el sexenio. El ISUE ha planteado en sus objetivos mantener un ritmo para analizar las políticas de los sexenios, como suele suceder no solo en este, sino en muchos otros. Y seguramente ya nuestra directora nos dirá, en otro conversatorio sucedió, los esfuerzos institucionales y académicos que estamos haciendo para que esto suceda y que quedan abiertos para todos aquellos que están interesados en seguir políticas educativas. Me parece importante retomar lo que Ana Laura ha dicho. El asunto es continuidades y rupturas en política educativa. Asume por sí mismo que hay una serie de elementos que se mantienen y también que quizás algunos se separen o se integren. Quizás también podríamos hablar continuas rupturas e integración de nuevas posibilidades. Eh, yo quisiera intentar transmitir que así como este escenario, estos sexenios nos hablan de cambios, de transformaciones,
a mí me gusta más hablar de desplazamientos, también nos increpa y nos provoca para que nuestros análisis de política educativa sean diferentes. Me parece que un mismo esquema o una misma estructura no puede ser aplicada para una propuesta de país o de sistema que también tiene dinámicas muy específicas. Este es un gran esfuerzo porque por lo menos en el ámbito de la política nos gusta mucho mantener esquemas en los que nos sentimos seguros. No puedo hablar de otros temas, pero sí en el de políticas. Y en este sentido sí me parece, y creo que es algo que los que tocamos algún tema de políticas podemos pensar, es cómo también necesitamos mover esas estructuras para leer políticas. Muy bien. Em, Gobierno de la cuatro transformación y segundo piso, pues en realidad no son dos cosas, algo ya sucedió y algo está sucediendo. Entonces, ambos se han identificado de esta manera, lo cual me parece muy interesante de por sí, porque ya se dieron a sí mismos una identidad narrativa y una identidad que se va a mantener o que en el primer caso se mantiene y en el segundo caso se adhiere en una cadena de significados o significantes de cambio, de transformación, de modificación. Y ambos construyen aspiraciones, esto creo que me parece también muy importante decirlo, que ambos han construido esta aspiración de cambio no a partir del sexenio que llegan a gobernar, sino a partir de un periodo mucho más grande, de un momento mucho más grande y de los hilos que se tejen con otros proyectos alternativos, sobre todo de América Latina. O sea, no es algo que inicia con el sexenio, sino es algo que viene de nuestra propia historia y que se teje con proyectos latinoamericanos. Eso también me parece muy importante decirlo porque a diferencia de otros sexenios, esto se teje como en la región y así me parece que sucede en muchos casos con el tema educativo. El proyecto político, tanto de la cuatro transformación como del segundo piso, sustentan básicamente su atención en el elemento de la justicia social distributiva. Esto no es casual, no es un eslogan, es quizás la base central de su perspectiva política y social y será también la base central de su perspectiva educativa. Primero los pobres es para la educación, primero las becas. Y no es, no es casual este vínculo, aunque no lo llamen así, pero no es casual este vínculo. Los recursos y la atención se concentraron en uno de los más amplios programas que conozca la historia de nuestro país, que me parece que también como grupo de investigación en educación necesitamos atender y ver ¿sí? Cómo se va gestionando y qué efectos se está generando en las poblaciones a las que van dirigidos. Eh, por eso decía que el eje es la atención de la justicia social redistributiva. El derecho a la educación también se asegura mediante la distribución de estos recursos para quienes asisten a la escuela y para quienes se interpreta en situación de vulnerabilidad por edad o por estar fuera de la escuela o por su condición socioeconómica. Me parece, y quizás quienes trabajen los temas de financiamiento, también podrán dar cuenta en algún momento de la cantidad de recursos destinados a este eje de política como son las becas o programas compensativos. Los compromisos de ambos sexenios listaron una serie de acciones y principios sobre lo que sustentaron sus acciones. En un caso, los compromisos de Guelatao y en otro caso, los 100 compromisos para el segundo piso. También me parece no casual, muy interesante que ambos se llamen compromisos, no se llaman políticas, no se llaman ejes de acción del Estado, se llaman compromisos. El compromiso tiene
componente cultural importante de mantener la palabra con un fuerte vínculo cultural. Yo me comprometo contigo, soy solidario contigo, le entro contigo y me parece no casual que ambos se llamen compromisos, ¿no? Uno de una manera y otro con otra característica, 10 en particular, en los que corresponden al campo educativo, República Educadora Humanística, Humanista y Científica. En esos 10 compromisos vamos a encontrar en este segundo piso lo que está sucediendo, desde las becas, la ampliación de la cobertura en media superior, la ampliación de la cobertura en educación superior, la vida sana, etcétera. O sea, en esos 10 compromisos ya está en esencia lo que está pasando en este principio de sexenio de diferente magnitud en educación básica y en educación media superior y superior. Entonces, me parece que eso también es importante entre continuidad y ruptura, porque si la cuarta transformación establece como las bases que sustentan, el segundo piso sobre esas bases construye, y también es una metáfora que me parece importante comentar. En el caso educativo, mantenemos la construcción Nueva Escuela Mexicana, y es uno de los rasgos que le da la mayor fuerza y continuidad. Sí sabemos, y lo discutimos el sexenio pasado, y se discutieron desde diferentes perspectivas, ¿qué es esto de la nueva escuela mexicana? Es un enfoque pedagógico, la nueva escuela mexicana es un eslogan, decían algunos que criticaban es una ocurrencia de alguien en una cena, en un lugar. O sea, la nueva escuela mexicana se convirtió en pues una fuente de indagación, ¿no? Y a mí me parece importante comentar, lo hacíamos un poco entre pasillos, la importante cantidad de ponencias que este Congreso convocó sobre nueva escuela mexicana. Desde la ENEPE, donde muchos profesores frente a grupo de secundarias, de primarias o estudiantes de posgrado están trabajando en nueva escuela mexicana y están traduciendo en sus realidades y sus contextos qué es esta construcción, hasta conversaciones y simposios en donde también escuchamos perspectivas de lo que es la nueva escuela mexicana, lo cual es muy interesante porque a diferencia de otros constructos en los que ya estábamos muy acostumbrados a leer el sistema educativo y el más cercano es competencias, muy armado, muy rígido, muy fácil de seguir, no solo desde políticas internacionales hasta la aplicación en sistemas educativos. Era relativamente fácil seguir competencias y es relativamente fácil seguir sus discusiones. En el caso de Nueva Escuela Mexicana, yo el año pasado lo decía y lo vuelvo a decir nuevamente, era un concepto que se nos escurría, o sea, parecía que ya la teníamos y que ya sabíamos qué era, y después agarraba otro ritmo y entonces no lo podíamos hacer, y aquí es donde lo vinculo con esas otras formas de concebir nuestros propios análisis. Necesitamos en realidad un glosario de términos, por supuesto que no, porque sería en contra de la propia propuesta de Nueva Escuela Mexicana, pero sí se extraña, los profesores la extrañan, nosotros queremos darle forma, en algún momento la discusión fuera de la discusión de los organismos de la sociedad civil o de una cierta prensa en particular decía esto no se entiende, nuevamente van con algo que es poco concreto, nadie sabe, cada quien lo traduce, pues esa es parte de esta dinámica. Si tradujéramos, si dijéramos que existe solo un camino, si se estableciera únicamente una perspectiva, entonces se traicionaría los propios principios de la diversidad que están dentro de esta construcción.
No olvidar, además, que la nueva escuela mexicana, y en este mismo sentido, es una reacción a las reformas educativas de Calderón y Peña Nieto, que además no solo eran unas reformas de Calderón y Peña Nieto, sino que ambas estaban instaladas en una concepción de lo educativo que podíamos leer con mucha claridad. La secuencia de otros sexenios para quienes ven en la escuela un espacio de adaptación a las perspectivas globales, en donde comienzan a hacerse tensiones y el factor de competencia, como lo había comentado. Cuando esta política, cuando este sentido rompe las perspectivas globales, porque no podemos pensar que hay una perspectiva global que está dirigiendo la nueva escuela mexicana, entonces resulta que estamos fuera de stock, ya no vamos con el mundo, nos vamos a atrasar, no hay nada que se evalúe, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, hay que decirlo, aquellos eran tan rígidos que era incluso posible estar de acuerdo en una definición sin ninguna mucha diferencia. En el caso de estas otras políticas, lo que nos da y lo que nos pone sobre la mesa es que hay diferentes narrativas, diferentes perspectivas, diferentes formas de concebir y que todas son pueden converger con ciertos puntos y hay que construir lo común, que eso es otro de los elementos que podemos identificar, no como una novedad, sino que son como otra forma de construir el trabajo escolar y las perspectivas sobre la educación. Desplazar una visión tan situada como la que ya teníamos acostumbrados a trabajar y con tantas narrativas instaladas no puede ser sencilla y está, digamos, en discusión, en tensión permanente con estas otras formas. Está en tensión permanente con conceptos estelares o no estelares, pero calidad, pertinencia, mérito, evaluación, rendición de cuentas, mantienen una tensión continua y un juicio que pasa por muchas voces, ¿no? Desde muchos lugares. Aquí yo más o menos pondría la primera parte del tema, con rasgos muy generales, por supuesto, sin intentar agotar todo lo que podríamos decir, porque esta es una conversación, no es necesariamente una perspectiva única. Y en la visión de educación, Estado, gobernanza, tensiones entre centralización y autonomía, papel de las autoridades estatales, etcétera, es como el segundo nivel. Ya tenemos aquí un proyecto de país, de nación, con una serie de coordenadas, con una perspectiva sobre el sistema y ahora cómo bajamos, cómo hacemos operativo en el siguiente nivel, en el mesonivel, en donde esto va a adquirir sentido. Y esta es una de las este es uno de los momentos más complicados, pero intentaré anotar algunos de los elementos que me parece que podemos conversar. Em, ¿Cómo se llega a estos proyectos desde el ideal de la política, ideal del país, a la operatividad para difundir, para construir en colectivo estos elementos, estos temáticas? Eh, estos sexenios han echado mano de uno un modelo muy interesante, aún difícil de asir por su particularidad, que es a convocar a la opinión colectiva, o sea, el colectivo como referente de construcción de políticas, no las políticas construidas a través de instrumentos externos, sino que la colectividad la discuta. Y ese es el papel de los mecanismos de consulta, de las asambleas deliberativas, sentemos los maestros, los directores, las figuras de gestión y armemos juntos la agenda. Esto tiene también su mucha dificultad porque cómo ponemos en común la gran cantidad de voces. Aquí quizás me parece que el mecanismo puede ser muy interesante, pero no hemos logrado todavía traducir para otros
para la decisión e incluso para la opinión, que significa preguntarnos a todos y ponernos en común. Si fuéramos solo los de los de este salón, pues quizás los llegaríamos, pero estamos hablando de asambleas por estado, de convocatorias mucho más grandes, y el asunto entonces ya no es tan fácil operativamente ni tampoco traducirlas en políticas en específico. Los modelos de asamblea, consulta, se usaron como formato de referencia pública y participación ciudadana. Es decir, la participación ciudadana no solo se convoca a través de las urnas y de las aulas, sino a través de su voz y de su presencia en estos espacios. Por supuesto que podremos decir, y hay testimonios, y alguien dice aquí, pero a mí no me invitaron y mi voz era muy importante, y solo invitan a sus cuates y a sus amigos, y nadie supo, fue una convocatoria cerrada aquí en lo oscurito, etcétera. No estoy hablando de ese efecto, sino el mecanismo por el cual se convoca para que se recupere la voz de otro. Por supuesto que puede haber muchas dificultades en cómo se operacionaliza, pero el principio es ese: escuchémonos y evidenciemos nuestras perspectivas. Esto me parece no menor porque la lógica participativa en la construcción de políticas contrastó, que era exactamente por eso es cambio, desplazamiento, modificación, con la imposición de otros sexenios. La construcción colectiva ahora es uno de los elementos para construir políticas, y el mejor ejemplo que tenemos es el que se ha convocado para Lucica, ¿no? En el caso de educación básica, sentémonos, veamos, maestro, usted quiere cómo le evalúe, son ustedes los que van a decidir, y a partir de ustedes vamos a estructurar el asunto. No estoy diciendo que no exista una perspectiva ya para hacer este ejercicio de evaluación de la docencia. Algunos pensamos que primero tendríamos que pensar para qué evaluar la docencia y qué significa antes de buscar cuál va a ser el mecanismo de evaluación, pero el formato es este de preguntemos, recuperemos en un instrumento que a lo mejor tampoco es la mejor manera. Es también flexibilizar esas formas en lugar de tratando de no generar estructuras impositivas que de repente se aparecen o aparecían sin ningún vínculo con quienes iban a ser los involucrados directos. Em, un tema aparte y que también es muy importante trabajar, y creo que en políticas necesitamos trabajar más, es el papel de la oposición en educación. Tradicionalmente hemos construido a la oposición como contrapeso, tanto cuando esta estructura no estaba en la gestión, como cuando ahora son otros los que están haciendo ese contrapeso. Hay pocas entidades en este país que son este contrapeso, entre comillas, porque creo que también hay que considerarlo así, pero hemos sido testigos de diferentes episodios de tensión entre las políticas educativas de la federación y las políticas locales. Y ejemplos tenemos los libros de texto guardados en Chihuahua, o la traducción en evaluación de otros tipos de formato. Aquí tuvimos una conversación en donde se hablaba de los formatos de evaluación y de seguimiento que tiene esta entidad, que no se parecen y ya no se usan a nivel nacional, pero que esta entidad construyó porque es oposición y porque tiene derecho a hacerlo, pero porque está situada en otro lugar. Quizás sea uno de los estados que más elementos tiene para dar una continuidad a ciertos proyectos o visiones de la educación. Se hablaba en esa conversación de calidad, se hablaba de evaluación para la toma de decisiones, y se hablaba de temas que ya estaban en la agenda. Eh, Quizás bueno, eso no quiere decir que las otras entidades estén como en sintonía.
Me parece que también necesitamos estudiar cómo estas otros que están con nosotros también traducen. No son estructuras que toman de la federación y aplican, sino que también tienen sus propias posibilidades de traducción. Y hasta aquí hemos un elemento que no hemos estudiado y que yo también lo mencioné en aquella conversación es seguir quiénes son los responsables de la gestión del sistema. Me parece que en políticas tenemos esa gran ausencia. Sabemos quiénes son los responsables, pero un poco sabemos de cómo se toman las decisiones y se vinculan o se separan de las propias decisiones de la federación, aún no siendo oposición. Yo aquí lo dejaría. Gracias. Muchas gracias, Katy. Yo pondría un poco como para seguir discutiendo o analizando, no sé tú cómo veas, David, para llegar a esta discusión sobre la política de formación, pues cómo está justo ligada a todo el esquema, ¿no? De contratación de los mismos docentes, cómo influye o ha influido pues las políticas anteriores también en la organización de la labor docente y además de pues todo lo que implica. Sabemos que la formación docente es la que mayor financiamiento tiene, por lo menos para educación básica, ¿no? En los estados. En fin, es como una cuestión interesante que ha planteado Katia acá, ¿no? O sea, cómo sobre ese plano de la gobernanza, pues entendemos ahí el papel de las docencias, ¿no? Bueno, adelante, David. Gracias, Ana. Buen día a todas, a todos. Gracias por estar con nosotros en este último día y en este horario. Este, sí que se valora doble eso, o triple. Eh, bueno, pues un gusto compartir este espacio con Gabriela, Ana y Catalina, con quienes en diferentes momentos pues hemos coincidido en algunos temas. Y bueno, recuerdo que hace 4 años estaba ahí con la idea de organizar, bueno, la propuesta de hacer una mesa de trabajo como esta, no se logró con Catalina y estábamos ahí. Bueno, el trabajar la mesa no se hizo y hoy se condensa este espacio. Eh, Antes de entrar al tema de que tiene que ver con la docencia y la formación del magisterio a partir de la reforma, yo quiero destacar dos elementos. Por un lado, eh, la importancia y la necesidad de recuperar o partir de nuevos dispositivos analíticos para analizar yo digo la bueno, las políticas educativas y la puesta en marcha de las reformas educativas y curriculares. Eh, Cuando yo me incorporo un poco a este tema, fue justo, bueno, yo trabajaba tema de currículum con Ana desde hace muchos años, con Alicia de Alba venimos trabajando el tema de currículum. Ya desde el 91, Alicia de Alba planteaba en tema de currículum, hablaba de sujetos del currículum y dentro de ellos hablaba sujetos de desarrollo curricular, en donde uno de los sujetos de desarrollo curricular eran los maestros y la importancia que se otorgaba o que se trataba de señalar que tenían los maestros en este caso en la puesta en marcha de las reformas educativas, pues ya se anunciaba, ¿no? Ya más se hablaba de currículum vivido, o sea, todo esto venía trabajando. Sin embargo, 90, 2000, 20, 30 años y ahora que digamos, incluso no ahora, sino yo diría desde hace ya también la reforma anterior, y aquí me remito al trabajo que con la doctora Catalina Inclán en la RIEF, la Reforma Integral de Educación Básica, cuando al ISUE se le encarga hacer el diplomado para esa reforma. Y ya en ese diplomado se planteaba también mucho la importancia del docente en la toma de decisiones, en la planeación, en el cómo desarrollarlo. Y, eh, y veíamos que era un problema, era muy complicado el poder, tanto quienes se encargaban, digamos, de promover, de dar los cursos, los diplomados en torno a la reforma, romper con el esquema de decir que la reforma estaba terminada y que había ahora que aplicarla, instrumentarla. Y era mucho ese tema
insisto, tanto quienes se la promovían como con los maestros, era de, nos toca aplicar, nos toca instrumentar, y ya desde ese tiempo un poco planteamos que, retomando un poco esta idea de sujetos de desarrollo curricular, el maestro no tenía que reducirse a un aplicador e instrumentador de la reforma, sino lo que yo de ahí después escribí algo de poner en marcha, de darle movimiento, porque el maestro o los maestros pues tienen una formación académica, experiencia profesional, saberes acumulados, y desde ahí pueden resignificar, reorientar, darle sentido a la reforma. Insisto, desde ese diplomado yo recuerdo que ya era un elemento ahí que se planteaba y se buscaba que tanto quienes promovían, daban los cursos, como los maestros mismos eh, tomaran un tanto asumieran ese papel de sujetos de desarrollo curricular. Y bueno, ahora con lo de la nueva escuela mexicana, que es nuevamente, no nuevamente, sino ahora de manera central aparece este lugar que tiene el maestro, y ahora desde el codiseño, ¿sí? La toma de decisiones que tiene que elaborar, y bueno, todavía sigue siendo algo muy, muy complicado. Y bueno, regreso a decía que por qué sucede esto, porque creo que tanto quienes estudiamos las reformas como quienes ya las trabajan o las ponen en marcha, de pronto seguimos anclados en dispositivos analíticos como esta parte, instrumentar, aplicar la reforma, ver si funciona o no funciona, y ahí es donde me parece, Pokewis un poco ya desde los 90 planteaba esta necesidad de nuevos dispositivos analíticos para estudiar las reformas y para dar cuenta de cómo se desarrollaban o cómo ponerlas en marcha. Eh, y bueno, esto tiene que ver con el título un tanto de la mesa, ¿no? O algunos de los ejes que se plantean, donde se está hablando ahora de tensiones, ¿sí? Claroscuros que hay en este tema de las reformas en términos de de que no es un tema, digamos, de blanco y negro o de cómo resulta o no, sino que sí se requiere un esquema de pensamiento que permita ir reconociendo esas tensiones que se van generando en ese proceso de su puesta en marcha y esos claroscuros como aquí un poco se plantean. Bueno, regresando ya entonces a este tema de las políticas educativas que implican o como un posicionamiento en cómo hagamos una lectura de las mismas y cómo se están desarrollando y qué resultados se están dando. Creo que lo veíamos aquí mismo en el Congreso, ya en estas ponencias magistrales, donde vemos diferentes posicionamientos en cómo ir valorando, analizando una y otra, y que aquí es donde también tenemos que ir nosotros, ir posicionándonos en relación con cómo las concebimos y cómo nos reconocemos frente a ellas. Eh, a partir de esto es como podría pasar con ese primer eje de docencia, formación del magisterio. ¿Qué ha planteado la política educativa de la 4T en relación con este tema? Bueno, pues primero una ruptura política y administrativa fundamental, y en el que el elemento central, por lo menos desde que se promovió y que se continúa señalando que es algo que la distingue, es eliminar el carácter punitivo de la evaluación y promover un discurso de revalorización del magisterio, ¿sí? Esto incluso se ha planteado ya en el caso de las leyes, la Ley General de Educación, en las leyes de los estados, como un elemento central en el Estado de México, en el Plan Estatal de Desarrollo, es uno de los estrategias centrales, la revalorización del magisterio. ¿Qué ha sucedido en ese tiempo y en ese periodo o en estos años que ya de estarse desarrollando esta política educativa? ¿Sí? Esta revalorización ha quedado en muchos aspectos en algo discursivo, porque se enfrentan algunas tensiones. Una de ellas es en esta eh, dignificación que se busca hacer, digamos, en la parte salarial. Si bien hay avances importantes en poder, digamos, atender a aquellos docentes que tienen salarios más bajos y tratar de homologar a los docentes en términos generales, esto no se ha logrado del todo, ¿sí? Y persisten además contrastes, persisten desigualdades todavía entre maestros de los diferentes niveles y de los diferentes subsistemas o modalidades más bien.
Uno de ellos, por ejemplo, son estas modalidades que de pronto parecen ser centrales, como son maestros que están en grupos multigrado, maestros que están en lo que son escuelas abiertas, ¿sí? Y hay alfabetizadores donde siguen todavía los salarios siendo muy desiguales y las condiciones de trabajo siguen siendo muy, muy adversas con todos estos planteamientos que se han estado planteando. Eh, Hay en ese sentido, se plantea una ruptura política y administrativa, pero digamos, no se logra todavía en las escuelas, los maestros no logran percibirla. Y en la parte pedagógica, que es otro elemento central, sigue generando todavía muchas confusiones. Esto creo que es en parte, debe ser entendible por, digamos, el cambio, los cambios que se están planteando con la nueva escuela mexicana, que sí, yo he dicho, son un cambio de 180 grados en relación a cómo se planteaba lo pedagógico en el modelo educativo de la reforma de 2016-17 a cómo ahora se plantea lo pedagógico. En el 2016-17 era una visión desde un enfoque diría, más cercano a este lenguaje empresarial o pedagógico, muy vinculado con un FODA, se planteaba términos con los que se asociaba. Ahora lo pedagógico está más orientado hacia esta parte de alternativas pedagógicas, donde la formación de los sujetos, este reposicionamiento que se genere o se promueva, tenga que ver con una lectura de realidad y un cambio, una transformación, no solamente de lo que está pasando en el aula, en la escuela, sino socialmente. Entonces ahí ese es uno de los puntos ahí centrales de los cambios, pero que no logra todavía dimensionarse las implicaciones y lo que requiere este giro que se está dando. Esto se traduce en el nuevo rol que se podría ser el nuevo lugar que se otorga al docente. Si habláramos de luces y sombras, esta parte de ver al docente como agente de transformación en ese reposicionamiento que decimos que es rompe con esa idea del docente como aplicador, como instrumentador, ¿sí? Y se le da la figura más de intelectual, codiseñador, de que toma de decisiones, de que asume responsabilidades en esas decisiones que va tomando, pero no solamente de manera individual, sino de manera colectiva. Aquí la idea de comunidad es otro elemento central que está resultando todavía complejo, complicado, el poder trabajar esta noción de comunidad, no solamente en la idea de comunidad en donde se inscribe la escuela, que de pronto queda, hay una reducción a ver la parte de comunidad en el lugar que se inscribe la escuela, no, comunidad en el trabajo que se hace en el aula, maestros, alumnos, y esto con este nuevo rol de agente como agente de transformación, pues es un aspecto que creo que va ahí lento y tiene que seguirse trabajando. La atención es este, por un lado, empoderamiento que se le da al docente frente a la incertidumbre en tanto y al acompañamiento que no se le está otorgando del todo para hacer este cambio de mirada en el lugar que tiene dentro de todo este proceso. ¿Sí? Aunque ya cada vez va un tanto, los maestros ya van, digamos, apropiándose más de este manejo de los campos formativos, los ejes articuladores, todavía sigue siendo un desafío operativo, más que operativo, estratégico en el aula, ¿sí? De manera que el impacto real es esa tensión entre la autonomía que se le otorga y esa falta de acompañamiento a la formación y al proceso, al ejercicio de su práctica docente. Esta reconfiguración de la formación docente se ha buscado acompañar o resolver con lo que sería la formación continua y ahí hay un desafío para el Consejo Técnico Escolar, donde si bien la propuesta es que estos consejos técnicos escolares sean el espacio donde se discuta, donde se genere ese trabajo en comunidad, donde se vaya transformando esa nueva figura del docente y esa modificación de las estrategias didácticas. Lo cierto es que todavía dentro de los consejos técnicos siguen
reproduciendo esos esquemas con los que venían trabajando, donde la parte administrativa, la parte burocrática todavía sigue sobredeterminando mucho estos procesos. Eh, Esto se supone que tendría que estarse apoyando, trabajando con los centros de actualización del magisterio, en donde la formación continua sería un elemento central para ir atendiendo. Si bien hay tanto a nivel federal como a nivel estatal, comités estatales de formación continua que sacan convocatorias orientadas a apoyar esta nueva reforma, la nueva escuela mexicana, dentro de lo que bueno, participo dentro de uno de esos comités, el Comité Estatal de Formación Continua del Estado de México, y de pronto lo que llega en esas instancias que participan, cambian solamente un poco el lenguaje porque se les pide que ahora sea la nueva escuela mexicana, pero cuando ya uno de las estrategias, la bibliografía, resulta que sigue siendo la misma, y ahí es un problema que más, que está pues un problema que no está resolviendo esta función, tarea que se les asignó a estos centros de actualización o al Comité de Formación Continua. Eh, de manera paralela, la formación inicial dentro de las escuelas normales, si bien tiene como antecedente el trabajo de las reformas con el codiseño, y ahí ya se había trabajado el codiseño en ese 50% del plan de estudios, que era además por un lado el estatal y por otro lado el regional, eh, no se logra todavía articular del todo estos procesos de formación que se están generando en las escuelas normales con lo que ya es la puesta en marcha de la reforma de la nueva escuela mexicana. Hay esfuerzos en algunas entidades, en algunas instituciones, pero todavía lo que sigue pesando son las prácticas institucionales, ¿sí?, que complican, y que de pronto lo que vemos es como si un nuevo lenguaje derivado de la nueva escuela mexicana, pero que no se logra expresar o condensar es en las prácticas educativas. Y eh, esto nos lleva a algunos desafíos que se enfrentan en el servicio profesional docente con UCICAM, ¿sí? Por un lado, decíamos, una parte que se valora o se puede valorar es la ruptura, el fin del modelo punitivo que un tanto estaba asociado con el INE, ¿sí?, donde el logro político central fue la eliminación de la evaluación ligada a la permanencia y la sustitución de la evaluación al control administrativo. Se creó ahí UCICAM, esta unidad de sistema para la carrera de maestras y maestros, pero el desafío que está enfrentando UCICAM es un tanto eh, que este sistema complejo, como se había generado la asignación de plazas y que se ha tratado de regular, porque recordemos que a partir de esa asignación de plazas previa, de pronto, sobre todo en secundaria, media superior, las plazas se asignaban por horas y quedaban muy fragmentados los maestros, las horas de los maestros. Ahí es ahí donde se ha empezado un poco a trabajar, a integrar, y a que el maestro no tenga que estar distribuido en 3, 4 escuelas, o renunciar porque le dieron 6 horas en un lado, 10 en otro. Y ahí ese es digamos, el mayor desafío ahorita que está enfrentando SICAM, de tratar de atender ese problema. A manera de cerrar esta primera parte, diríamos que el magisterio se encuentra hoy en una encrucijada, porque por un lado, políticamente se habla de que es revalorizado y se habla de la dignificación del magisterio, ¿sí? Eh, Tomando como antecedente el carácter punitivo y, pues sí, el carácter punitivo que tenía la evaluación. Pero pedagógicamente está el desafío por la complejidad que implica esta nueva lógica académica, administrativa de la nueva escuela mexicana, y administrativamente está condicionado por la burocracia que sigue predominando. Diríamos un poco en términos de lo que se maneja como las tensiones, el maestro sigue enfrentándose entre 4 lógicas que son las que derivan estas tensiones. Por un lado está la lógica desde la dimensión política, por otro lado está la lógica burocrática, por otro lado la lógica laboral, y por otro lado la pedagógica. El tema es que la pedagógica que tendría que ser y discursivamente está planteada que es la central, es la que está quedando en último término, con todo y que se planteen también
que se busca transitar, dejar de lado esta importancia, dejar de lado más bien, que lo pedagógico no quede subordinado a lo burocrático. Es el planteamiento que tiene la NEM, pero todavía, digamos, en lo que está pasando en las escuelas, vemos que sigue siendo a la inversa, ¿no? Lo pedagógico está todavía subordinado a lo burocrático, ¿sí? Muchas gracias, David. Vamos a dar la palabra ahora a la doctora Gaby de la Cruz. Yo creo que un elemento que ha también pues sido comentado por tanto por Katy como David en esta relación de la investigación con las políticas es cómo pensar, ¿no?, nuevos derroteros, nuevas lógicas, nuevas metodologías que nos permitan pues reorganizar también nuestra comprensión, digamos, tradicional de las políticas, tanto de su diseño como su implementación. Entonces creo que ese sería también un punto interesante para recuperar. Gracias, Gaby. Muchas gracias, Ana. Y también me da muchísimo gusto compartir esta mesa con la maestra Catalina Inclán, con el doctor David Arenas y por supuesto con la doctora Ana Laura Gallardo. Gracias por acompañarnos y sí, efectivamente, se valora aún más por el horario y el último día del Congreso. Bien, pues voy a centrar mi participación, como bien lo adelantaba Ana Laura, en pues la discusión o líneas que podríamos abrir desde la investigación educativa en el marco de las políticas educativas en este sexenio y claro, con el correlato de lo que sucedió en el anterior. Y para ello voy a recuperar algunas notas de un libro que ya ha citado Ana Laura, una publicación colectiva que se titula La educación en el sexenio 2018-2024, miradas desde la investigación educativa, una obra que se publicó en el ISUE y que fue pues fruto de discusiones colectivas, ¿no?, al interior de nuestro instituto y eso me parece que es de alta valía justo para pensar en alternativas, en derroteros, en líneas, en pendientes, en retos, en asuntos que no hemos terminado porque es imposible también darles un cierre, ¿no? Por lo que implica el campo de la investigación educativa siempre en constante cambio. Si bien hay avances, creo que todavía hay asuntos que seguimos discutiendo tanto en términos metodológicos como conceptuales y teóricos. Y en ese sentido, me parece que es importante señalar que justo el análisis de lo educativo, del campo educativo, es una tarea altamente compleja, ¿no?, y que podemos analizarlo desde diferentes aproximaciones disciplinarias e interdisciplinarias, pero también desde distintas orientaciones conceptuales e incluso ideológicas, ¿no? Lo ideológico está presente, sin duda en el campo de la investigación educativa. Y quienes nos dedicamos a la investigación, reconocemos que perfilar el campo educativo como objeto de estudio es en realidad un problema con distintos niveles, planos y registros. Yo creo que ese es un primer asunto que habría que tener en cuenta, que van, por ejemplo, desde el análisis de la construcción y definición de políticas, el ámbito del nivel macro, hasta su posible concreción, apropiación, reinvención por parte de los agentes educativos, ¿no?, que sería el nivel micro. Entonces, tener en cuenta eso creo que nos da ciertas coordenadas para realizar nuestra labor. En esta intervención, y Ana, ayúdame con el tiempo, centraré mi participación en tres grandes bloques. Primero, em, abrir la discusión sobre pues algunas características epistemológicas y metodológicas que podrían ayudarnos, ¿no?, para acercarnos desde la investigación al análisis de políticas educativas. En un segundo momento, recuperaré algunas líneas de investigación prioritarias que, insisto, fruto del trabajo
que desarrollamos en el ISUE, no es una cuestión mía, eso quiero decir, sino fue fruto de un libro colectivo que nos arrojó muchísimas, pues sí, valoraciones, perspectivas para seguir avanzando en este tema. Y en un tercer momento hablaré sobre pues algunos retos para la investigación y el propio análisis de políticas educativas. En cuanto al primer rubro, las características epistemológicas y metodológicas que se aprecian como cruciales, ya por ahí se adelantaba, eh, la cuestión de superar esta lógica causa-efecto, ¿no? Esta lógica binaria, reconociendo que la complejidad de los procesos educativos requiere que el análisis sea riguroso, crítico y constructivo, y que en ese sentido hay que reconocer los diferentes contextos en donde tienen lugar la puesta en marcha de alguna manera de esos procesos educativos, y que desde la definición de las políticas pues habrá que aterrizarlo en esos diferentes contextos, y que esos contextos también dan sentido, intención y lógica a los propios avances que se tengan en materia educativa. Entonces, creo que ese es un primer asunto, tratar de superar, de romper, de cuestionar esta relación que a veces consideramos lineal entre la definición de políticas y su implementación y resultados, ¿no? Hay múltiples variables, múltiples asuntos que se entretejen y que dan lugar a distintos resultados. Otro asunto es apostar por un enfoque integral y multidimensional. En este sentido, es deseable que toda política educativa se analice desde dos grandes perspectivas, como ya adelantaba. El plano general, que alude a los aspectos estructurales, tal como las cuestiones legales, normativas e incluso de financiamiento. Y por otro lado, el plano particular, que considera la participación y agencia de los actores educativos. Y creo que en estos dos sexenios en particular, este plano ha cobrado muchísimo peso, muchísimo sentido y significado, como lo han referido mis compañeros. Otro punto es considerar a la diversidad como punto de partida, ¿sí? Y esto significa que esa diversidad debemos de considerarla en el diseño de las propias políticas educativas, lo cual pues invierte asuntos fundamentales para las bases que podrían dar lugar a este diseño de políticas, ¿no? Y no todo lo contrario, como luego llega a suceder, ¿no? Que la investigación problematiza sobre la noción de que la diversidad es motivo posteriormente de flexibilidad en la aplicación de políticas. Entonces, ahí conviene verlo de manera inversa, partir de la diversidad para la definición y diseño de políticas. Otro punto tiene que ver con la colaboración horizontal. Creo que eso es inevitable, es necesario, es incuestionable avanzar hacia mayor diálogo, mayor encuentro con distintos agentes, desde las diferencias que tenemos por contextos, incluir la participación, el diálogo con la familia, con alumnos, con docentes, con planteles, con instituciones, con los diferentes subsistemas, con autoridades, con investigadores educativos, etcétera, ¿no? Que también por ahí ya se avanzaba, ¿no? Un asunto sin duda de esta nueva perspectiva, ¿no? De lo que se refiere como la nueva escuela mexicana, pues es el trabajo en comunidad, ¿no? Y eso también debiese permear el trabajo de las y los investigadores educativos. O sea, aparte de su hacer, ¿no? Tendría que estar permeado por esa colaboración. Otro punto, sin duda, es
asumir compromisos a largo plazo desde la investigación educativa. Sí, y eso implica tener un rumbo claro y considero que ese plano, ese horizonte de largo aliento, sin duda, tiene que ver con el ejercicio pleno de los derechos humanos, ¿no? Ese es como el horizonte, eso es lo que debiese guiar, ¿no? Ese compromiso a largo plazo para el desarrollo de la investigación educativa, cómo contribuimos a el ejercicio pleno de los derechos humanos. Me voy al segundo punto, como ya les adelantaba, algunas líneas de investigación prioritaria, me voy un poco más rápido, solo un punteo, ¿no? De por dónde podría avanzar estas líneas, teniendo en cuenta, insisto, lo que sucedió en el primer piso, ¿no? De la cuarta transformación, y ya Katy lo decía, hay ciertas continuidades, hay ciertos ajustes y cosas nuevas que se van incorporando, pero en ese orden de ideas, considero que sí hay asuntos que requieren de una indagación rigurosa por parte de la comunidad de investigadoras, investigadores. Un primer asunto, una primer línea, sin duda tiene que ver con el financiamiento y los recursos, ¿no? Que sería este eje estructural, ¿no? Este eje de, de largo alcance. Es deseable en este sentido que la investigación aborde la relación entre el avance normativo, como la garantía del derecho a la educación, y los recursos presupuestarios brindados al sistema. Entonces, un primer asunto, ¿no? Que habría que indagar, que habría que focalizar. Otro asunto dentro de financiamiento y recursos tiene que ver con el análisis de los mecanismos de redistribución, ¿no? Y ahí encontramos sin duda lo que tiene que ver con los programas de becas. Ujú. Otra arista también de esta línea son las diferentes fuentes de financiamiento y el gasto privado, ¿no? Lo que las familias, ¿no? También gastan en bienes y servicios extraescolares, como equipo de cómputo, internet, cursos de regularización, que sin duda pues también tienen un peso importante en esta arista de lo económico y del financiamiento. Otra línea tiene que ver con docencia y formación, ¿no? Que ya David nos adelantaba, ¿no? Asuntos medulares. Esta línea pues tiene que ver con el eje de actores y agentes. Aquí, por ejemplo, habría que avanzar, ¿no? En cómo se concreta este asunto de la revalorización docente, ¿no? Que en el caso de las, pues ya de estos dos periodos, ¿no? Se pone como una bandera am, de batalla, digamos, ¿no? Para emprender con las y los docentes. Y aquí pues podríamos analizar las acciones y condiciones que contribuyen o todo lo contrario, ¿no? Distorsionan esa revalorización docente. También en este plano, lo que tiene que ver con la formación docente y su anclaje con el currículum en el marco de la nueva escuela mexicana. En este sentido, la investigación es deseable que provea pues, análisis sobre la participación de los maestros en el diseño de los proyectos emanados de problemáticas y realidades que viven, o sea, cómo hacen suyo este tipo de elementos de la nueva escuela mexicana, como el diseño de proyectos y cómo ejercen en ese sentido también su autonomía, ¿no? Que también David ya por ahí lo adelantaba. Los modelos de formación no escolarizante, creo que este es otro asunto que habría que poner atención, porque lo que hemos visto desde la investigación educativa es que todas estas ofertas escolarizadas, los cursos, los talleres, toda esta gama, en realidad luego es difícil que puedan tener una concreción en el aula y más bien se llegan a utilizar como vías para promociones, para estímulos y demás, pero no tienen un impacto en la labor educativa. Entonces, en ese sentido, convendría también avanzar en proyectos de investigación situados en las escuelas,
¿sí? Donde se implementen acciones de formación continua, ¿no? Vinculadas con estos cambios curriculares, pero in situ, ¿no? In situ, ¿no? Y ahí tal vez también discutir el papel de los consejos técnicos, ¿no? Como posibles nodos, posibles nodos para la formación continua del profesorado y la discusión al respecto. Otro asunto tiene que ver con el análisis del currículum y la gestión escolar en todos los niveles educativos, aunque particularmente en básica, sin duda, y en educación media superior, con lo que en el sexenio pasado pues, se llamó el marco curricular común de educación media superior. Y hay varias interrogantes, ¿no? Al respecto que habrían que recuperar, por ejemplo, la propia implementación de la nueva escuela mexicana y la autonomía curricular, el vínculo escuela-comunidad, el funcionamiento de los consejos técnicos, en el marco curricular común de la educación media superior, pues, ¿qué ha pasado con las famosas progresiones de aprendizaje? ¿No? Que ese es un tema que el sexenio pasado causó mucha conmoción en media superior. Entonces, pues bueno, reconociendo en este sentido que este tipo de propuestas sin duda tienen anclajes para su análisis institucionales y contextuales. Otra beta de análisis, otra línea, pues tiene que ver con todo lo relacionado con inclusión, equidad y derecho a la educación. No voy a detenerme mucho en ello, ya para ir cerrando. Algunos retos para la investigación y el análisis de políticas educativas, pues ya por ahí adelantábamos los retos epistemológicos y metodológicos a lo largo del libro, ¿no? Decíamos, siempre el factor tiempo juega en contra, ¿no? O sea, ¿cómo podemos saber qué tanto ha avanzado una propuesta, en este caso la nueva escuela mexicana, en qué periodo? O sea, ¿cómo poder contender con este tipo de componentes que pueden jugar, digamos, de alguna manera, si me permiten, en contra para valorar realmente los resultados de un cambio? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el tiempo, ¿no? ¿Qué debemos, aquí lo sentábamos como preguntas, ¿no? ¿Qué debemos considerar para analizar en el tiempo una política que podríamos llamar temprana? Em, otro reto, pues es sin duda, la influencia del posicionamiento político. Si algo hemos visto en estos dos sexenios, es cierta polarización, ¿no? Entonces, cómo trabajar estos asuntos, cómo influyen esos posicionamientos políticos de las personas investigadoras al momento de realizar estas sentencias de éxito o fracaso. Sí, que en el campo de nosotros como comunidad investigativa lo vemos, ¿eh? También vemos ese golpeteo interno, ¿no? Muy interesante. Y, y bueno, creo que hasta ahí me quedaría, ¿no? Hay también retos del sistema educativo y su implementación, las inercias, las propias inercias del sistema, ¿no? Y difícil a veces de romper, entonces es otra cuestión que habría que incorporar en la agenda de la investigación. Podemos tener un modelo este, maravilloso, pero las inercias a veces llegan a ser más fuertes, ¿no? Y bueno, pues hasta ahí le dejaría, Ana. Gracias, Gaby. Tenemos unos minutitos antes de retirarnos para alguna pregunta, alguna intervención. A mí me gustaría un poco recuperar a manera de balance de lo que aquí se ha dicho, pues esta idea justo como de las luces y las sombras, ¿no? Justo pensando o tratando de problematizar justamente esta lógica causa-efecto sobre las políticas, es decir, nos interesa un poco alejarnos de esta idea del éxito o fracaso o de que lo que está funcionando o no.
sobre todo tratando de hacer un ejercicio de complejidad sobre nuestra comprensión de las políticas. Entonces, en ese sentido, asumimos que hay fuerzas, que hay opacidades, que no hay líneas directas, digamos, en lo que conlleva la implementación u operación de políticas. Nos alejamos de esta idea de aplicación, ¿no? Como análisis de lo que debería suceder, etcétera. Entonces, en ese sentido, creo yo que, bueno, se ha hablado de elementos importantes, ¿no? Valiosos en el sentido tanto de la gobernanza, en una tendencia hacia la decisión, digamos, a través de consultas, a través de intentos, digamos, más horizontales. Por otro lado, también, digamos, de este reposicionamiento de las docencias, ¿no? Frente a lo que implicó el pasado de las reformas de los sexenios anteriores. Por otro lado, también pues todo este reencauzamiento, digamos, diríamos, de la dimensión de la distribución de un bien como es el de la educación, ¿no? El derecho a la educación como bien, pues tiene una redistribución importante a partir del tema de las becas, etcétera, pero también, digamos, la dimensión simbólica está teniendo movimientos interesantes, ¿no? Tanto la dimensión material como simbólica de la educación. Sin embargo, pues también hay sombras importantes, ¿no? Por ejemplo, se ha dicho acá que hay factores muy importantes respecto de estas inercias, ¿no? Y a mí me parece que son inercias que podemos hasta tipificarlas en el sentido tanto de lo que sucede en los niveles meso de la operación de las políticas, pero también las inercias, digamos, en nuestro análisis de esas políticas. Por ejemplo, decíamos respecto en el libro que comentábamos, el de las políticas del sexenio, si nosotros decimos que hay una, digamos, reorganización del financiamiento, etcétera, ¿no? Sin considerar, por ejemplo, el impacto que implica reponer la inercia de las otras reformas, ese factor, ¿cómo lo medimos en términos del impacto de las nuevas reformas? Es decir, hay una tendencia, digamos, específica, ¿no? Que viene, lo decíamos en el caso, por ejemplo, de la profesionalización de los docentes, ¿no? Hay una línea que viene y luego esa línea pues se mantiene a reserva de que haya políticas que la intersectan para detener esa inercia. Entonces, ese factor, ¿cómo lo medimos en el análisis de las políticas, no? Porque muchas veces pareciera que, así como siempre decimos, hay un borrón y cuenta nueva en las políticas, luego también cuando las analizamos, como que hacemos un, bueno, entonces estas son las de este sexenio y 2 años que llevamos, y eso es lo que hay que analizar, pero entonces, ¿qué impacto tiene el pasado de esas políticas? ¿Qué factor interviene como peso que justamente reorganiza o no, etcétera? Eso es, por ejemplo, un elemento que aparece desde mi punto de vista como una sombra porque justo implica cómo observamos los fenómenos de manera más compleja, ¿no? Creo que otro que se ha dicho muy interesantemente, pues es justo lo que implica la misma estructuración del sistema respecto del papel que se espera de las docencias, ¿no? Es decir, en educación básica nosotros tenemos una forma de contratación pues organizada desde el positivismo, por eso es por hora y por asignatura. Y además es la que organiza la media superior y la superior. Entonces hay una estructura, digamos, ¿no? Epistemológica, laboral, ¿no? Que evidentemente pues esa es una estructuralidad no de ahora ni de las 2 sexenios pasados, etcétera, sino que estructuró al sistema mismo, ¿no? Entonces son elementos que justo pues también intervienen en nuestra comprensión. Por ejemplo, tenemos ya ahora en el caso de educación básica, todo un movimiento muy fuerte poblacional, es decir, está bajando la tasa de población infantil y eso está significando justo que las escuelas pues tengan mucho menos alumnos, pero eso para la SEP está significando que entonces hay que dejar de contratar profes, cuando por años la investigación ha dicho necesitamos una escuela, que hay 2 maestros por cada grupo, pues mejor, o que los grupos van a ser de 20 y que entonces la media va a mejorar, pues, no, entonces ahora necesitamos empezar a recortar porque pues ya no hay alumnos, que desaparezcan las escuelas.
Entonces, esas lógicas, por ejemplo, que organizaron al sistema mismo, pues siguen siendo elementos de sombra muy, muy fuertes. Creo que se ha hecho un listado muy interesante también de bueno, yo lo tomo así, ¿verdad? Es una invitación en todo caso, a que lo que se ha comentado acá pues es como una especie de lista, ¿no? De estos análisis sobre la gobernanza, sobre lo que implican nuevos significantes, ¿no? Como la nueva escuela mexicana, cómo entendemos, por ejemplo, los procesos de construcción curricular, eso más como procesos que como implementaciones. Y bueno, por supuesto, la tarea de la investigación con esta agenda que creo yo también que nos permite un poco pues avanzar, ¿no? Avanzar tanto en el análisis como en las posibilidades, digamos, de intervenir, por decirlo así, en esta formulación de las políticas, ¿no? Ya lo decía Gaby, cómo partimos justo de ubicar la diversidad como punto de partida y no como factor que interfiere en la operación de las políticas, ¿no? Que son dos cuestiones muy, muy distintas, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de este balance y de lo que ustedes quisieran agregar, pues nos gustaría escucharles si tienen alguna intervención, reflexión, comentario. Yo me quedo con esta. Gracias. Ah, gracias. No sé si alguien tenga una... Hola, buenos días a todos y a todas. Bueno, yo tengo una pequeña duda en esta parte que hablaban sobre las políticas y en esta visión, sobre cuál es el balance o la visión que ustedes tienen sobre esta revisión con las instituciones, como en el caso de Mejoredu, como en el caso de ahora UCICAM, y que queda como una postura entre un limbo institucionalizante e institucionalizado y que además refleja un poco lo que ustedes están comentando, pero sí me gustaría saber cuál es el posicionamiento, ¿no? Después escuchábamos a la doctora Smelkes, ¿no? Con el INE, ¿no? Y ahora este nuevo posicionamiento con la NEM. ¿Qué está pasando en esa visión y cómo se concreta en esta visión de investigación y los posicionamientos y los locos que se manifiestan, ¿no? Gracias. Gracias. Creo que Octavio habías levantado la mano. ¿Por acá? Bueno, buenos días a todos. Bueno, más que una pregunta, es un comentario. Me parece que sería como importante en esta discusión que se tiene ahora mismo sobre los claroscuros ese periodo de transición, como que valorar cómo se ha modificado la matriz de razón con la que se eh, identifica el objeto central del gobierno, digamos, en la cuarta transformación. Es decir, estamos pensando que estamos en un periodo de transición entre lo que podría denominarse el capitalismo democrático orientado hacia el mercado y un capitalismo autodenominado humanista. Habría que mirar, digamos, justamente si ha habido algunos desplazamientos, sustituciones en esa matriz de razón que por lo que tendríamos que pensar o tendríamos que mirar es que ha puesto, digamos, en el centro la justicia social, ¿no? Desplazando, digamos, algunas otras nociones como progreso y desarrollo que estuvieron, digamos, como puntos nodales en este periodo en el que prevaleció la justicia distributiva, y habría que ver si esa nueva matriz de razón está transitando de esa justicia distributiva a una justicia de reconocimiento en ese capitalismo humanista, ¿no? Es por un lado. Y por otro lado, habría que ver también si esta matriz de razón también está replanteando justamente la forma de argumentación de la política pública. Es decir, si nos estamos desplazando en esta lógica instituida alrededor del 2000, donde la política pública tendría que ser una política basada en evidencia, y por evidencia se entendía, digamos, a esta recuperación de datos y lenguaje, digamos, aritmético, o estamos pasando, digamos, a una política basada en la argumentación, entendida la argumentación desde el punto de vista del giro argumentativo, que incluye no solamente, digamos, elementos lógicos, sino elementos éticos y afectivos. Entonces, me parece que ese punto habría que irlo mirando con cuidado para ver si en efecto está produciendo, digamos, una transición
un cambio, digamos, en la forma de replantear el objeto de gobierno, ¿no? Desde el objeto en sí y la lógica, digamos, para aproximarse, observarlo, registrarlo, categorizarlo, ¿no? Porque si no corremos el riesgo o se corre el riesgo de que esa transición pase, digamos, por una matriz de razón que no tenga, digamos, profundas, digamos, modificaciones y el dispositivo, como lo plantea Michel Foucault, es decir, instituciones, conceptos, prácticas, sigan atravesando, digamos. Eso me parece que es muy importante Muy para la discusión y la observación de los claroscuros. Gracias, Octavio. Pues si quieren, diría Julio Astillero, un postrecito de 2 minutos. Yo sobre el tema de evaluación fue un tema que aquí se conversó y que yo creo que se queda grabado. O sea, esa fue una conversación entre dos posiciones de evaluación y ahí la pregunta era después de la desaparición del INE y Memer Edu, ¿quién queda con las políticas de evaluación y quién hace las políticas de evaluación? Yo nada más voy a hacer el comercial, ya se conversó aquí y quizás sea importante recuperar esta conversación porque era muy evidente dos perspectivas, por lo menos totalmente contrarias sobre el tema. La política de evaluación sigue porque siguen ejercicios, siguen estructuras, siguen imaginarios, siguen no sé, formatos en donde uno no cambia, no es la sustitución de uno sobre el otro, es un tránsito del uno sobre otro. ¿Cuánto dura ese tránsito? ¿Quién maneja ese tránsito? ¿Quién da cuenta de ese tránsito? Ese sí, nosotros. Nosotros de este lado, ¿cuánto dura ese tránsito? Pues me parece que no es fácil. ¿Qué sigue después de eso? Creo que también es algo que tenemos que imaginar, porque yo me imagino, digamos, en un escenario muy singular que pudiera suceder. La siguiente conducción del país no cae en manos del mismo partido, del mismo enfoque. Y entonces desaparecemos estos dos sexenios y volvemos a empezar y nos los saltamos en nuestra historia. No, me parece que no, pero que ya tendríamos posibilidades, sobre todo los de este lado, de ir pensando. O sea, no porque yo sea catastrofista, ni porque vaya, sino porque lo quiera, sino porque no estamos adelante. Eso también la investigación educativa reacciona, siempre reacciona y por eso parece que somos muy lentos para plantearnos nuestros ejercicios. No es que somos lentos, es que nosotros reaccionamos, nos tomamos nuestro tiempo, analizamos, deshebramos, etcétera. Y mientras ya se pasó, ¿no? Ya pasó el asunto. Creo que también eso implica otras formas en las que nosotros podamos, a ver qué leemos del escenario global que nos puede pasar. La polarización, como decías, o sea, mantener hacer más grande esta polarización. Si eso es el escenario que está sucediendo, pues entonces ya tendríamos que estar trabajando para tejer otro tipo de lecturas que, pues, no le tengo miedo a la polarización, pero me queda claro que tampoco le haría bien a un sistema educativo desigual y deteriorado. ¿Me explico? Pues ahí diría yo. Sí, muy rápido. Yo creo que en el tema de Mejor Edu y la evaluación, no solamente está en el caso de la desaparece, cambia de nombre, se deja de hablar, se habla una evaluación, como un poco se ha planteado en esos extremos. Yo creo que aquí lo importante es, en el caso de la evaluación, creo que es necesaria el qué evaluar, cómo evaluar y para qué evaluar. Y me parece que ahí es el elemento que habría que centrarse más en esta parte de que no evaluación o sí evaluación. Creo que ahí sí hay posturas antagónicas de evaluación y creo que más que una postura antagónica habría que ver una postura un tanto más agónica de la evaluación que permita dialogar y permita generar otras propuestas, otras estrategias, más que se hace así o no se hace, ¿no? Creo que eso sí, ahí habría que dejar de lado esas posturas, ¿no? Muchas gracias. Yo solamente por cuestiones de tiempo señalar dos cosas, invitarles a leer el libro
de la educación en el sexenio 2018-2024, más en el marco de este conversatorio. Bueno, hay un libro que aporta, me parece, puntos para la discusión, para seguir generando investigación educativa. Entonces, como veo que hay estudiantes, pues creo que valdría la pena, ¿no?, que puedan echarle un ojo. Y la otra, pues es una invitación pensando en, pues en este tipo de entornos, de espacios que puedan unirnos para seguir discutiendo sobre estos temas que platicamos el día de hoy en este conversatorio. El espacio del ISUE sobre el Observatorio de Políticas Educativas 2024-2030, que justo, si bien nuestro propósito no es evaluar en el sentido amplio de la palabra, pero sí monitorear, sí dar seguimiento, sí visibilizar, sí discutir sobre cómo se van gestando las políticas en este sexenio, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay otro espacio. Digo, no es igual a evaluación, pero sí que nos permite tener un posicionamiento en este campo. Gracias. Pues muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos. Como ven, quedan un montón de hilos para seguir tejiendo. Entonces, bueno, pues nos vamos a reencontrar con una siguiente discusión sobre el tema. Y bueno, les agradecemos mucho por su asistencia y nos vemos en la clausura. Muy buen día para todos.